noches, un placer saludarlos. Bienvenidos a la 21ª edición. La entrevista la hace usted en este día, un programa muy, pero muy especial. A comienzos de la semana anterior, el Ministerio de Educación anunció la designación del distinguido destacado profesor chileno don Gabriel Castillo Insulza como el designado en el cargo y la distinción de Premio Nacional de Ciencias de la Educación, 1997. Y la particularidad es que a los escasos días de recibir este premio tan merecido, viaja a la Puerta Norte de Chile para compartir con sus colegas. Gracias a un programa especial que él personalmente ha desarrollado en varias zonas del país. Se trata del programa Escuela Educación de Anticipación, que según él lo ha señalado, es su vida y su sueño. Y tenemos la posibilidad y el grato placer de presentarlos y primero brindarles nuestro saludo, nuestro reconocimiento y felicitaciones por este galardón. Muchas gracias y buenas noches, profesor. Buenas noches, muchas gracias. Profesor, usted ha destacado un hecho que es tremendamente importante. Ahora es el Premio Nacional de Ciencias de la Educación y podría realizar su sueño, trabajar para hacer la escuela que siempre ha soñado. Usted lo ha dicho a través de las declaraciones publicadas en los diferentes medios de comunicación del país. ¿Qué significa esto? Lo que ocurre es que nosotros los profesores, yo diría todos los seres humanos, pero de modo muy especial nosotros los profesores, tenemos o acostumbramos a separar la vida en dos partes: la vida de los sueños y de los ideales y la vida de lo real. Habitualmente lo real es un poco sórdido, un poco ingrato, muy lleno de límites. Y el mundo ideal es un mundo muy hermoso, pero lamentablemente lejano. Entonces el profesor aparece escindido, separado, en estos dos mundos. El mundo de sus sueños, el mundo de los sueños es un mundo en que los alumnos aprenden y no solamente memorizan. Es un mundo en que aprenden cosas fundamentales y no una mezcla de cosas entre fundamentales y secundarias. Otro sueño que él tiene es una escuela en la que los alumnos no aprendan solamente saberes, o sea, matemática, castellano, inglés, sino que aprendan junto con los saberes, simultáneamente con los saberes, aprendan a ser mejores seres humanos. Y todo el mundo valórico al interior de la asignatura. Es un tercer sueño. Y un cuarto sueño, deben ser mucho más los sueños de los profesores, pero yo los he reducido por mi cuenta a 4. Un cuarto sueño es que esto que yo le estoy explicando a usted no ocurra en algunos alumnos, sino en todos los alumnos, y de un modo muy particular en aquellos que ahora no aprenden, que son los más pobres. Esta filosofía eminentemente humanista, profesor, ¿se da en estos días? ¿Existe la posibilidad de canalizar especialmente estos 4 sueños que usted ha descrito? Sí, lo que ocurre es que esto es una realidad que no es solamente de ahora, sino también del pasado, porque le dije al comienzo que yo lo miro desde el punto de vista del profesor porque ese es el sitio en que yo estoy. Pero también usted lo podría ver desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista del arte. Donde haya alguien que tenga sueño, él va a separar el mundo real en que le toca vivir, que no siempre corresponde a su sueño, y el mundo de la esperanza, la sociedad que le espera, en que los sueños uno espera que allá estén. Todo el asunto está en saber el grado en que somos nosotros capaces de adelantar ese mundo de sueños. Por eso la escuela se llama de anticipación, el grado en que la podemos anticipar. Yo le digo, si uno piensa en la carta primera en la carta de Pedro, en que él habla de sus sueños y dice, después de contar todo lo mal que la situación en que él vive, él hace este agregado. Pero nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en donde tiene su morada la justicia. Eso dice Pedro. Y en su carta
lo dice junto con mostrar una realidad muy lamentable. Pero la afirmación de él no es que existen estas dos realidades, sino que él espera. Y entonces uno entiende por qué Pedro era así, porque él vivía tratando de vivir según su esperanza. Y de eso se trata lo que queremos hacer nosotros. Nosotros también queremos que esta esperanza que nosotros tenemos pueda ser realizada ahora, no en 100 años más o en 1000 años más, sino que pueda ser hecha ya ahora. Y sucede que de una parte es enteramente posible de ser hecha y de otra parte se está haciendo ya en algunas escuelas. Yo no hubiera estado antes de estar con usted, no hubiera estado antes en CCL, yo habría puesto como ejemplo escuelas de anticipación que existen fuera de aquí. Pero ahora que vengo de aquí, de CCL, yo le digo, bueno, ¿qué creen ustedes que es una escuela de anticipación sino lo que está ocurriendo en Arica en este momento aquí? Yo vengo muy impresionado. Yo le habría hablado a usted de la escuela Los Gallardos, le habría hablado del Colegio Cosay de Quilpué, del Liceo María Elisa Bombal de Valparaíso, en Playa Ancha. Pero Dios quiso que tuviera la suerte de ir a visitar hoy día CCL aquí en Arica. Pensé que iba a estar 20 minutos y estaba más de una hora ahí. Y estaba más de una hora ahí. Primero es un lugar a donde nadie me invitó, sino donde yo pedí ir. Y segundo, es un lugar de donde me salí porque no había más remedio que salir para venir aquí. Pero es estar ahí, en este momento, yo vengo de un lugar en que en Arica se está anticipando la sociedad que esperamos. Y estaba hablando con niños y con maestros que están haciendo eso ahora, en este momento. Sigamos soñando, maestro. Usted señala que debe formarse un estudiante que aprenda, no solo memorice. ¿Eso se vive hoy día? ¿Se vivió ayer? Siempre ha habido maestros en la historia de la educación. O sea, no es un asunto que antes no existió y que hay que hacerlo ahora. Siempre ha habido. Cualquiera de nosotros que empiece a recordar su vida en el kinder o en la escuela primaria o en la secundaria o en la universidad, es muy probable que haya tenido maestros como este que yo le estoy describiendo a usted. Esto quiere decir que siempre ha habido, y por consiguiente, al menos en la clase que un maestro determinado estaba desarrollando, en esa clase al menos se ha vivido una escuela de anticipación. O sea que esta es una realidad que siempre ha estado viva. Se trata ahora solamente de extenderla, de hacer que más hombres, más personas puedan participar de esta experiencia y gozar, porque le advierto yo a usted que si esto fuera una especie de sueño un poco insensato, no tendría tanto apoyo en el magisterio, tanto apoyo en los maestros. Yo no estaría aquí en Arica, la gente no estaría en este momento hablando con un tipo solamente loco. Yo creo que lo que ocurre es que lo que a mí me ha tocado expresar es la opinión que yo he cogido del alma de los maestros. Entonces yo diría que a cualquier maestro que usted le pregunte cuáles son sus sueños, le va a nombrar estos 4 sueños. Y por eso yo diría, ¿de qué se trata? ¿Cómo crear condiciones como para que esos sueños empiecen a surgir y el maestro que los vive empieza a realizar una tarea que ahora le parece muy como cerrada, pero que si yo le digo, si en el CCL la están realizando y son maestros de ahora, entonces quiere decir que es algo que se puede hacer. Entonces, ¿cuál es el perfil que debe tener el maestro para poder concretar este sueño de una educación? Es creer en esas 4 cosas que yo le dije. Creerla intelectualmente, creerla en la intimidad, desde su intimidad, y si tiene esa doble creencia, solo va a querer ponerla en marcha. ¿Y el estudiante? ¿Cuál es el rol que cumple en esta escuela de anticipación? Yo diría que él asume el papel que a él le toca, que él siempre ha tenido que asumir, que le ha tocado asumir,
que es el de protagonizar su aprendizaje. Él le muestra al maestro, este es el sueño ahora, le muestra al maestro cuál es su situación. El maestro dialoga con él, descubre cuáles son sus posibilidades reales de aprender. Y el maestro parte desde donde el alumno puede partir. Y avanza con el ritmo que el alumno puede avanzar. Y llega hasta donde el alumno, con la ayuda del maestro, puede llegar. Ese alumno es el alumno soñado en esta escuela. Quiere decir que se produce una retroalimentación activa. Constantemente hay un diálogo, o sea, hay una acción dialogante constantemente. Yo le he nombrado 2 dialogantes, que son el maestro y el alumno. Falta el tercero, que entra en el diálogo, que son los padres de familia. Cuando estos 3 entran en diálogo, en la escuela es una maravilla. Soñemos entonces, ejemplarice con alguna escena puntual en la que los protagonistas son los alumnos, los profesores, los padres apoderados. ¿Cómo podríamos describirla para que todos lo entendamos perfectamente? Yo diría que es un asunto, si uno pudiera dar un consejo, más que oírme a mí, porque de alguna manera yo lo único que podría hacer aquí en esta mesa es teorizar, hablar cosas, usar palabras. Pero la gente puede visitar escuelas de anticipación. Lamentablemente yo le decía a usted, como he venido a Arica siempre poco tiempo, no alcanzo a conocer todas las escuelas. Pero en este momento, en la zona cerca de Santiago, hay escuelas a donde la gente que quiere saber de qué se trata van en visita a verla. A la escuela de los Gallardos, por ejemplo, que es una escuela que está en San Antonio, va la gente en buses a verla, en qué consiste. Y entonces, en vez de preguntarme a mí cómo sería esa escuela, van a ver a los maestros que están trabajando ahí, que están metidos en la escuela, porque yo tengo esta especie de, yo diría, de rol fácil de mostrar un camino, pero los que hacen las cosas son los que abren el camino, que son los maestros, los que están en el camino, los que van con los niños y que son los que ponen en práctica las ideas. Y quienes abren el camino, como los profesores, hoy están en condiciones de enfrentar esta nueva propuesta que usted ha planteado, profesor. Así es. Y yo le digo a usted, si esta llamada de este premio me sorprende a mí cuando yo estoy con los maestros trabajando en Quilpué, eso es una señal, yo diría, providencial, pero que es todo un signo de cómo a una persona en este momento elegida para este tan alto galardón, lo que eligen es a un hombre que pasa en las escuelas, junto a los maestros, trabajando en estos sueños. ¿Y con quiénes trabaja? Con maestros que sueñan, porque si los maestros no soñaran, no estaría con ellos. Ellos no lo aceptarían a uno. ¿Y estos maestros que sueñan son los maestros de esta generación o la generación pasada? No, son maestros que pueden tener 40 años, 50 años, eso no tiene ninguna importancia. No, puede que un maestro sea viejo a los 25 y sea muy joven a los 70. El asunto es cuál es su capacidad de soñar y cuál es su capacidad de poner en marcha los sueños. Cuál es la capacidad de jugarse por los sueños de educación que tiene. Y eso, yo le digo a usted, lo puede encontrar en jóvenes como en viejos. Eso es igual, es un asunto que no es problema de edad. O sea que usted difiere de que existe hoy una crisis en la educación chilena. Es que depende a qué le llaman crisis. Si me dicen a mí que crisis es la falta de buenos maestros, es falso. Eso no es crisis. Puede que en toda la sociedad ha habido buenos y malos padres de familia. Ha habido buenos y malos sacerdotes. Ha habido buenos y malos amigos. Entonces, pero no son épocas de crisis, es lo habitual, los seres humanos somos así, mezclados. Yo diría, en esta sociedad, como en otras sociedades, ha habido buenos y malos profesores, pero eso es normal que exista, no tiene nada de particular. Pero el número de maestros y de jóvenes que sueñan, que quieren hacer cosas hermosas, es enorme, mucho más que lo que la gente imagina. Hoy no tengo la cifra estadística adecuada, don Gabriel, pero los estudiantes que optan a las pedagogías en Chile, tanto en las universidades privadas como tradicionales, es baja respecto a la década del 70 y hasta comienzos del 80. ¿Qué opinión le merece eso? Dentro de esta propuesta tan soñadora y tan puntual que usted ya está describiendo. Yo diría que hay una necesidad grande de claridad para los jóvenes.
acerca de la belleza de las tareas, de las profesiones, de los oficios. Y yo entiendo muy bien que en un tiempo en que pesa tanto la necesidad de contar con seguridad económica, una carrera que no da esa seguridad económica, sea una carrera que lamentablemente muchos jóvenes no pueden seguir. Eso lo entiendo. Pero yo creo que lamentablemente no la siguen. No es que no la quieran seguir porque la apartan, sino que yo diría que en su visión la hacen a un lado por esta gran dificultad interior que tienen de poder ser fieles a ella después. Pero eso no quiere decir que no haya muchachos con deseo de asumir esta tarea, que es una tarea hermosísima. Y el concepto de la vocación, que muchas veces es mal utilizado, ¿no estaría siendo interpretado desde su punto de vista hoy día por el aparente desinterés por situaciones puntuales, materialistas, que impiden que el joven se inicie en lo que es la pedagogía? Yo creo que sí. Yo tengo la impresión de que en muchas personas, no solo usted quiere que hablemos del caso de los profesores, pero hay otra serie de otras actividades. Pensemos del pintor, pensemos del músico. Hay tantos caminos en que la gente los ve como poco valorados desde el punto de vista económico, que significan que la gente, para asumir tal o cual tarea, tenga que sufrir muchísimo desde el punto de vista de su seguridad. Y yo creo que hay muchos jóvenes que tienen este sufrimiento de vivir en una sociedad en que hay una serie de valores y de oficios de tanta dignidad, de tanta calidad, yo le diría de tanta necesidad para la sociedad, y que la sociedad no alcanza a valorar todavía. Entonces, por eso que de nuevo yo diría que es efectivo, y yo a nadie lo podría obligar a que dijera que sí. Aquí hay muchas personas que no pueden seguir oficios que serían los deseables para él. Eso es verdad, y eso es sufrimiento para ellos. Pero lo que yo estoy afirmando, que no lo siguen, pero no es que no los quisieran seguir, los querrían seguir. Perfecto. Don Gabriel Castillo Insulza, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 1997, 69 años, 40 años en la educación, profesor de castellano, de latín, magíster en educación, obtenida en la Universidad Católica y especialista en orientación educacional. Todo su periodo de formación integral universitario la realizó en la Universidad de Chile. Vamos a una breve pausa y regresamos para continuar dialogando con este destacadísimo maestro chileno, hoy Premio Nacional de las Ciencias de la Educación. Permiso. Y continuamos en un programa muy especial de la entrevista La hace usted, edición 21ª, con don Gabriel Castillo Insulza, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 1997. Maestro, ¿qué significa para usted, desde el punto de vista de estructura y contexto, calidad de la educación? Significa el grado en que una educación se acerca a lo deseable. Esa es calidad. Si usted me pregunta en una sociedad qué es calidad de la educación, en la sociedad, no tan solo en la escuela, yo le contestaría el grado en que en esa sociedad las personas, todas las personas, no algunas personas, todas las personas tienen posibilidades de vivir según su dignidad. Cuando logremos crear una sociedad en que podamos estar ciertos de que todas las personas que existen en esa sociedad están pudiendo vivir como seres humanos, están pudiendo vivir y actuar y pensar conforme a la dignidad que tienen. En ese momento yo diría estamos en presencia de una sociedad educada. ¿Hoy existe esa en Chile? No, vamos en camino hacia eso, estamos totalmente en peregrinación, estamos lejos de eso. ¿Y cuál entonces es su diagnóstico actual de nuestra sociedad, que propende, por supuesto, una calidad de educación óptima, según su planteamiento? Desde este punto de vista hay una gran demora todavía. Hay que aclarar, yo creo que cuando hablemos de calidad de la educación, hay que aclarar qué vamos a llamar a esto, a qué le vamos a dar este nombre. Usted me pregunta a mí, yo le contesté a qué yo le llamo esa calidad. Para que eso ocurra en la sociedad, piense usted la dificultad que existe en la sociedad. Y yo insistiría, no estamos hablando de la escuela en este momento, estamos hablando de la sociedad.
las dificultades que tienen los más pobres, sobre todo los miserables, para vivir según su dignidad. Y eso usted le puede ver, no tengo yo que contarle ninguna cosa nueva a usted. Las dificultades que tienen muchas personas para encontrar un barrio, una población, un lugar en que puedan ser valorados. La posibilidad que encuentren las personas para poder ser vistas como seres humanos útiles a su sociedad. Piense usted un hecho pequeño, pero que muestra un poco la idea de lo que estoy diciendo. En la última línea del metro que se creó en Santiago, se generaron condiciones para que los discapacitados puedan llegar al metro. ¿Qué significa eso? Que en las otras dos líneas esas condiciones no existen y que en la última ellos se logró tomar conciencia. Pero la sociedad, al tomar esta conciencia, tomó conciencia de algo que debía haber tomado conciencia muchísimos años antes. Pero el hecho de que la esté tomando, aunque sea para una línea del metro, es un avance muy grande. El darse cuenta de que en la medida en que todas las personas puedan tener acceso a las posibilidades de crecimiento que da la sociedad, en ese momento nosotros estamos en presencia de una educación, de una sociedad en que su educación, es decir, educación, el crecimiento que tienen las personas hacia su ser. Por tanto, en la medida en que yo tengo posibilidades de avanzar hacia mi ser, en ese momento yo tengo posibilidades de educarme. Si en una sociedad algunas personas tienen posibilidades de avanzar a su ser y otros no lo tienen, ahí no hay buena calidad de educación. Y describamos entonces este concepto que es muy importante, el rol que cumple el Estado en esta mejorar calidad de la educación. ¿Cuál es su papel entonces? Pero no tan solo el Estado. Yo diría que el Estado tiene también una función que es importante, pero yo preferiría, si usted acepta este cambio, preferiría pensar en cuál es la tarea de la sociedad, porque hay una sociedad que con el Estado o sin el Estado, hay una sociedad que tiene que ir creando condiciones para que todos sus integrantes puedan ir viviendo según su dignidad. El Estado tiene una tarea, pero es una tarea, como se ha dicho, supletoria para el caso de que el resto de la sociedad, que no es el Estado, no asuma esta función. Pero yo diría que no sería yo partidario de hablar solamente de la misión del Estado. Es mucho más útil hablar de la misión que tiene toda la sociedad. ¿Cuál es entonces esa? Llevémosla ahora a su pregunta a la escuela, para verlo en un terreno más pequeño. Yo le dije delante que nosotros soñamos con una escuela en que haya 3 al menos participantes constantes, que son los padres, familia, los maestros y los alumnos. Si estos 3, nos falta el resto de la comunidad, pero juguemos por ahora con estos 3 que son claves. Si estos 3 dialogan, si esos 3 se ponen de acuerdo en las mismas tareas de dignidad, porque esos 3 quieren un niño feliz, quieren un niño que sea un ser humano de valor, los 3 lo quieren. Y se ponen de acuerdo en eso primero en lo que quieren, estamos de acuerdo en estas 3 cosas. Y luego se ponen de acuerdo en qué va a hacer cada uno para que esto ocurra. Qué van a hacer los padres para que el crecimiento de sus hijos sea un crecimiento sano, libre, solidario, consciente, consentido. ¿Qué van a hacer los maestros para que los niños crezcan dentro de este sentido? ¿Y qué van a hacer los niños para que asuman la misión que los trajo a la existencia? Entonces, cuando ciertos 3 dicen, nosotros no queremos otra cosa que tu crecimiento. Del niño dice, yo también, yo quiero que ustedes, que crezcamos juntos. Yo no estoy en contra de ustedes, sino que todos vamos hacia la misma parte, todos necesitamos crecer. Si dialogan así y se ponen de acuerdo, les falta muy poco dar el otro paso, de saber qué podemos hacer cada uno para que esto pueda andar. ¿Qué puede hacer cada uno en este proceso que es bastante delicado, sensible, o no? Es delicado, es difícil, la educación es una tarea muy difícil, no tiene nada de sencilla. Piense usted que el ser humano es el único ser de la naturaleza que tiene que educarse, no hay ningún otro ser de la naturaleza que necesite educarse, solamente el hombre necesita educarse. ¿Y por qué necesita educarse? Porque puede no seguir su ser. Es decir, en la naturaleza, los seres de la naturaleza no pueden no seguir su ser.
no tienen otra alternativa que ser. El hombre es el único que puede renunciar a su ser, es decir, el único que puede no seguir su ser. Por tanto, si en el hombre mismo, en su propia intimidad, no es un asunto de fuera de él, sino que adentro de él, existe esta posibilidad de opción, elegir su ser o no elegir su ser, ahí está la gran, es para mostrar que la dificultad de la educación es enorme. Si ahora este hombre que dentro de él ya tiene esta dificultad, sucediera que fuera de él, tampoco, de ahí de afuera, tampoco recibe los apoyos que él necesita, se crea una dificultad doble. Entonces la educación se produce cuando yo quiero buscar mi ser, cuando de fuera hay seres humanos y hechos que suceden que apoyan el crecimiento de mi ser. Cuando se produce este diálogo, entonces crecemos todos juntos. ¿No es muy idealista este concepto que usted está planteando, maestro? ¿Cómo idealista? ¿Idealista? ¿Y qué quiere usted? ¿Se puede llevar a la práctica? Pero ¿cómo no se va a poder llevar a la práctica? De nuevo, yo diría, nosotros los seres humanos, que a mí me importa mucho que quede claro, porque no es un problema de ideal o realidad, sino el hecho de lo que somos. Yo diría, lamentablemente, nosotros podemos no seguir nuestro ser, lamentablemente. Y nos gusta a nosotros tener esta posibilidad de opción, incluso tenemos esta posibilidad de negarnos nuestro propio ser. La tenemos esa posibilidad. Nosotros podemos creer en Dios, decirle a Dios que no. Bueno, desde el punto de vista cristiano cuesta mucho entender que Dios ha aceptado que esto sucediera. Sin embargo, a Dios se le ocurrió que fuera así. Es extraño, es raro, pero así son las cosas, tenemos claro que así son. Por tanto, yo diría que si es un asunto así de difícil, meterse en educación sin darse cuenta de lo difícil que es, lleva a cometer muchos errores. En cambio, si usted entra con estas cosas claras, y dentro de estas cosas claras, usted se acerca a la educación como a quien se acerca a un hecho misterioso. Y se acerca usted como persona a otra persona, sabiendo que usted puede no ser leal a su ser y que tiene que ser leal. Es una pugna que usted tiene adentro de sí. Estoy hablando de usted como padre o de usted como maestro. Y el otro que con el cual usted va a dialogar también está en la misma pugna que usted, tratando de ser leal a su ser o tratando de vencer las dificultades para hacerlo. Se encuentran dos seres que tienen que buscar el ser y que pueden, uno de ellos o los dos, no querer buscar el ser. Significa que parece complicado, pero yo diría, eso es lo real y lo que crea la dificultad educativa, pero al mismo tiempo crea la gran sorpresa de la gente que crece. Quiero decirle a usted, yo aprovecho la ocasión porque ya que usted lo vio en un momento como un hecho un poco difícil, bueno, ¿qué quiere usted que yo le diga? Yo trabajé con Alberto Hurtado durante 5 años y al menos usted aceptará que ese ser humano existió verdaderamente. Exacto. No es un invento, no es un personaje mítico, no es un personaje de novela con el cual algunas personas sueñan. No es una persona con la cual yo viví durante 5 años. Absolutamente real, un hombre de carne y hueso, un hombre que lloraba, que comía, que reía, que caminaba, como cualquiera de nosotros. Pero para construir esta educación o esta calidad de educación hay muchos personajes, hay muchos hombres, hay muchas mujeres, hay una sociedad muy compleja. Así es. Que llegar a este punto que usted está convergiendo finalmente cuesta mucho. Así es. Porque frente a eso hay problemáticas sociales, Por cierto. El consumismo, las enfermedades, las disputas, los complejos, en fin, la idiosincrasia característica del chileno. Así es. Si nosotros... ¿Cómo se va entrelazando esta problemática social para poder despegar y dejarlas de lado con esta propuesta que usted plantea? Pero mire, volvamos a la realidad otra vez, ya que usted quiere que salgamos de los sueños. Estoy tratando de seguirlo, pero al pie de la letra. Pero yo le propongo, le invito ahora a volver a lo real. Acabo de decir que vengo de CCL. ¿Qué es CCL? Es una escuela, es un lugar que existe aquí en Arica. Usted debe saber mejor la calle en que está, porque yo recién fui a ella y sé dónde está. Los niños que están ahí son niños reales. Los que están ahí, los que yo acabo de ver. Y los maestros que están ahí no son distintos a otros maestros, tienen las mismas caras,
deben tener sueldos similares, deben casarse con las mismas mujeres, los mismos hombres, deben tener niños como los demás tienen, deben tener dificultades para comprar cosas, todas las cosas que usted sabe. Pero yo he estado con esos maestros alegres, esos maestros que están trabajando en una tarea hermosísima. Y yo he estado con esos niños, yo le diría a usted, viendo ese encuentro de maestros y de niños. Esos niños que algunas personas dirían, mire, es demasiado el misterio que hay en esos niños. Que aparentemente parece que como si los talentos estuvieran guardados, como si estuvieran dormidos. Y uno dice, ¿y cómo dejarlo ahí, en ese nivel en que su crecimiento humano está? Pero la suerte de esos niños es que tuvieron maestros al lado de ellos, y con ellos están creciendo juntos. Y quiero hacer una comparación, profesor, y este misterio que usted descubrió, ¿cómo lo encontró antes de conocer lo que está frente a usted? ¿Qué es lo que había? ¿Usted me está hablando de lo que yo descubrí en esta escuela o de lo que yo descubrí desde el comienzo, en el camino largo? Exacto. De sus 40 años. Así es. ¿Cómo lo descubre uno? Yo diría, tengo la impresión, yo he tenido dos tipos de magisterio que me han enseñado cosas. Y una parte, grandes maestros como seres humanos. En ese caso está el caso de Alberto Hurtado. Cuando usted se encuentra con un ser humano tan perfecto como ser humano, entonces usted lo primero que advierte es que las bellezas humanas pueden existir ahora. Esa es una primera cosa clara, porque uno tiende a creer que los seres humanos maravillosos son cosas de novela, son para que conversemos, porque los seres humanos nunca serán tan grandes. Bueno, pero cuando usted de repente se encuentra con un ser humano grande, no tiene más remedio que decir que no es cierto que sean de novela. Yo entiendo que lo piensen los que no conocieron a Alberto Hurtado, pero a mí que lo conocí como yo, no voy a tener que contarle a usted que lo que dicen de él es poco para lo que realmente ese hombre era. Primer hecho, los sueños usted los toca y los ve, entonces usted cree mucho más en ellos. Pero hay una segunda fuente de fe en que los sueños pueden vivir en el mundo real, y es que yo tuve la suerte de estar en un momento dado sin trabajo. Cuando recién empecé como profesor fue muy útil esta experiencia. Estaba sin trabajo. Y cuando alguien está sin trabajo, cualquier oferta de trabajo que le den, la acepta. Me ofrecieron ayudar a fundar un liceo en Santiago. Me dijeron, existe la voluntad de crear un liceo, pero lo único que hay es el rector. Faltan los profesores, faltan los niños, falta el edificio. Está claro el rector, está claro el lugar donde debería estar, y nada más. ¿Tú aceptas trabajar en esta empresa? Si yo hubiera estado instalado con horas completas de clase, yo habría hecho que no era locura. Habría llegado contando en mi casa que me están invitando a una cosa torpe. Pero cuando usted no está en esa situación, y para usted cualquier trabajo es bueno, porque no tiene ninguno, entonces yo acepté. Y como yo aceptaron otros compañeros, otros profesores. Y entre todos construimos ese liceo. Tuvimos que echarlo a andar. Para echarlo a andar, usted no tuvo que ser muy fijado para saber el tipo de niño que elegía. Elegía tanto buenos como no tan buenos. Más niños con mucha capacidad de estudio, niños con poca capacidad de estudio, niños con un respeto muy grande a ser maestro, niños un poco violentos frente al maestro. De todo mezclado. ¿Y qué sucedió? Que los grandes educadores fueron estos niños violentos, estos niños difíciles. Porque estos niños violentos y difíciles le cobraron la palabra a usted. Los niños buenos suelen ser más caballeros, y si usted como maestro se equivoca, lo respetan como maestro y sufren. En su casa contarán que tuvieron una pelea con el maestro, él no lo entendió bien. Pero estos otros más violentos, estos combaten derechamente y usan gestos de fuerza. Entonces ellos nos dijeron a nosotros, yo hablar no de mis compañeros, sino que lo que me pasó a mí. Ellos me dijeron derechamente a mí cuáles eran mis contradicciones, cuáles eran mis fallas, cuál era la diferencia entre las palabras que yo decía, que eran hermosas, y la acción de magisterio que yo realizaba,
que no era coherente con mis palabras. Ellos me la mostraron, pero no tan solo me la mostraron, me dijeron cómo tenía que ser. Esos niños, de diferentes partes, metidos muchos de ellos en gran miseria, muchos de ellos sufrientes de muchas dificultades, con muchos fracasos acumulados encima. Uno de ellos me decía a mí, mire, yo no soy probablemente una persona con estrella, yo soy un hombre estrellado, nací estrellado. Esta gente así, triste, que así se sentía lamentable, esa gente hablaba derechamente las cosas, hablaba de su dolor claramente y por eso mismo era capaz de ver la incoherencia que tenía uno como profesor. Y me lo dijeron oportunamente, hablaron directamente conmigo, me mostraron mis fallas y me mostraron camino. Me dijeron, si usted quiere ser realmente el profesor que usted quiere ser, entonces no discrimine, no nos mire con esos ojos a nosotros, no elija a uno y deje a otro sin ver. Y me mostraron de un modo muy especial que aquellos a quienes yo no veía eran tan hermosos como aquellos a quienes yo había visto, pero me lo mostraron con palabras y con hechos. Y entonces cuando usted le hace una clase tan violenta y tan clara, uno dice, si usted tiene un hombre santo que le muestra camino, y tiene hombres que usted llamaría no santos, porque son santos de otra manera, estos seres atormentados, que le muestran el mismo camino, y le muestran las mismas soluciones. Entonces uno tiene que ser muy torpe para no seguir caminos que se lo abren a esta persona. Don Gabriel, y esta escuela de anticipación, este proyecto, este soñar que usted nos ha descrito en este programa, ¿cuál es el punto final? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que usted quiere como perfil, tanto de estos tres protagonistas, el profesor, los alumnos y los padres apoderados? Yo diría, con una sola frase, que tuvieran capacidad de amar, que tuvieran los tres desarrollado una fuerte capacidad de querer a las personas, de querer las plantas, los animales, de querer el mundo entero, de poder querer la necesidad de construir una sociedad mejor que la actual, de estar dispuesto a querer un mundo diferente a este, más amable, más habitable por los seres humanos, por los animales, por las cosas. Esos seres existen, yo diría, yo los encuentro en muchas partes de modo muy frecuente, mucho más que lo que la gente supone. Esos seres están, y lo que uno les propone solamente es que nos juntemos, que estemos juntos. Yo diría que hay una frase de Jesús que es muy aclaradora, porque lo voy a usar ahora a él para usar en algún momento un matón en ayuda mía, porque no queda tan solo frente a usted. Él en un momento dijo que si alguno de ustedes se junta a pensar en mi nombre, yo estaré ahí con ustedes. Yo lo aplico eso. Si alguno de ustedes se junta a pensar en una sociedad más amable que la actual, más justa que la actual, más una sociedad de justicia, en ese momento yo estaré con ustedes. Y yo terminaría diciendo así, si nosotros pensamos que los niños, que son nuestra preocupación, si nosotros conversamos, usted y yo en este momento hemos conversado sobre los niños y sobre lo que podríamos hacer por ellos, yo tengo la percepción de que en este momento al menos entre nosotros se ha producido una mayor amistad, una mayor cercanía, o sea, se ha producido un mundo más humano. Por eso que el solo hecho de conversar, de querer hacer este mundo, produce una mayor relación de humanidad y crea mejores condiciones de justicia en el mundo, creo yo. Igualmente lo pienso yo, don Gabriel. Si usted me permite, 60 segundos y volvemos para ya en la parte final de la entrevista a este notable Premio Nacional de Ciencias de la Educación, don Gabriel Castillo Insulza. Permiso, ya regresamos. Y regresamos junto a ustedes en la parte final de la entrevista, la hace usted con don Gabriel Castillo. Maestro, una definición de lo que significa y representa para hoy la reforma educacional.
Es una hermosa posibilidad, es una puerta que se abre, hay que usarla. ¿Cuándo comienza a ser efectiva esta reforma educacional? Cuando nosotros abramos las puertas que nos pusieron para que las abriéramos, cuando andemos los caminos que nos dijeron camínenlos. ¿El rol de los profesores en esta reforma educacional cuál es? Asumir su tarea y mostrar ellos caminos cuando no se los muestren. De los alumnos. Aceptar esta tarea tan hermosa que les dan de participar en la construcción de una escuela más justa. Y los padres apoderados. La misma tarea, meterse en la escuela, ayudar a construir una escuela mejor. Deberíamos terminar todos de quejarnos por las cosas malas que existen. Podemos seguir quejando porque hay cosas malas. Si nos queremos detener en ellas, tenemos derecho a quejarnos. Pero es más útil aquellos que construyen que aquellos que se quejan. Perfecto. Profesor, ¿cuál es el perfil del alumno actual? El alumno que va caminando por la educación básica, llega a la educación media y entra en la etapa universitaria. ¿Cómo define, cómo describe? Usted dice en este momento cuáles son los hechos reales. Exacto. Bien, es un niño que está en un sistema escolar que no por los maestros, sino por el sistema. Es un sistema escolar que no gira en torno a la persona que aprende. El sistema escolar es el que no gira en torno a los que aprenden. Gira en torno al rendimiento. Por tanto, niños, padres y maestros, estamos metidos en un sistema con el que tratamos de convivir para poder alcanzar las dos cosas, educación y rendimiento. Pero es una tarea difícil. Es una tarea en la que hay alguna gente que tiene muchas posibilidades. Digamos, los que ganaron en la sociedad, fuera de la escuela, tienen más posibilidades de ganar en la escuela que aquellos que aparecen como perdedores en el mundo de fuera de la escuela. Entonces, en una escuela en que, por ejemplo, tienen más posibilidades los que tienen más dinero que los que tienen menos. Tienen más posibilidades los que tienen padres, familia que los apoyan que aquellos que tienen una familia que no los apoya. Tienen más posibilidades aquellos que aparentemente tienen más talento y otros que aparentemente tienen menos. En una escuela que gira en torno a esta discriminación, es muy difícil que todos los niños puedan tener estas posibilidades que nosotros soñamos. Algunas las van a tener y otras no. Esto pasa en la escuela básica, esto pasa en la escuela secundaria, pasa en la universidad. O sea, no hay nivel que esté a salvo de esta discriminación. Entonces, yo contestaría, como usted me dice corto, diría, ese es el camino actual, ese es el camino que habría que modificar. Llevando a la praxis, maestro, usted señaló lo siguiente, que le interesaba que el alumno aprendiera, no solo memorizara. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hay un sistema escolar que le exige a él rendimiento, y el rendimiento significa ser capaz de aprender numerosas cosas en un corto tiempo, entonces se generan condiciones para memorizar, como que no hay un camino inevitable. Hay una escuela en que es difícil aprender, porque el aprender requiere morosidad, requiere tranquilidad, demora, requiere que usted, sobre todo en los comienzos, se asegure de que las cosas van siendo digeridas, comprendidas lentamente, que las bases de los saberes van quedando firmes y sin inseguridades. Diríamos, piensa usted, de kinder a cuarto medio son 13 años. Calcule usted un edificio de 13 pisos. ¿Qué habría que hacer en los primeros años? Poner cimiento profundo, demorarse en los cimientos. Una vez que usted tiene buenos cimientos, tierra firme, asegurarse de muy buenos materiales, muy buenos obreros, muy buen trabajo, y lento, sin apuro, no apurarse aquí. Bueno, si usted asegura un edificio de aprendizaje bien lento al comienzo, bien construido, las posibilidades de aprender hacia arriba son enormes. Pero si usted no toma esas seguridades,
Y usted construye el primer piso, igual como construye el sexto, o el noveno, o el décimo, con la misma premura, con la misma preocupación por andar rápido, por conseguir rendimientos luego. Las posibilidades de aprender de los niños, las posibilidades de manejo de la situación por parte de los maestros, las posibilidades de ayuda de los padres es mucho menor. Y por eso la lucha por el aprendizaje del alumno empieza por un primer empeño, diría yo, en conseguir crear condiciones de aprender, crear condiciones en que este aprendizaje lento pueda ser hecho. Delante le dije que otra condición para poder aprender es que el aprender se haga a partir de las posibilidades que usted tiene de aprender. Cuando yo le quiero enseñar algo a usted, desde el punto de vista de lo que yo estimo que debería ser su nivel de comienzo, es posible que usted encaje con ese nivel que yo pretendo, que el sistema pretende, o que no. Lo realmente importante es que yo encuentre la manera de partir desde el punto en que usted puede partir conmigo. Que yo toco el punto en que usted está vivo. Yo diría que, digámoslo así, lo que toda persona que quiere, usted con sus hijos o con quien sea, si quiere producir aprendizaje en alguien, usted tiene que primero asegurarse de que haya una parte de ese ser que está viva y partir desde las zonas vivas que tiene, de modo que el aprendizaje pueda partir seguro. Mientras no se tome este camino, las posibilidades de aprendizaje son escasas. Profesor, yo tengo algunas estadísticas y sondeos de opinión que me gustaría que usted reflexionara sobre esto. Hay una encuesta que se hizo hace algunos meses a niños entre 6 y 9 años de edad y su nivel socioeconómico de ABC1 hasta C3. Y las estadísticas dicen lo siguiente: el 30% de los niños sondeados señala que su tiempo libre lo utilizan en ver televisión. El 9% señala que en su tiempo que disponen hacen las tareas. El 21% juega con su computador. El 19% está con sus amigos. El 15% hace dibujos y el 6% escucha música. ¿Cuál es su visión o su reflexión sobre estos resultados con niños que recién están en un proceso de formación, están en el primero o segundo piso, digamos, de ese edificio que usted describía? Claro, hay una preocupación porque lo que uno querría sería un niño que al estar con sus padres, empecemos desde el comienzo a ver las cosas claras. Lo que uno querría que los niños pudieran estar con sus padres cuando volvieran de la escuela. No siempre pueden estar. Uno querría que los niños llegaran desde la escuela con ganas de seguir aprendiendo, de modo que al llegar a la casa pudieran seguir trajinando el libro, pudieran seguir investigando. Pero para eso requiere que en la casa haya libros y haya posibilidades de investigar, de buscar más. Son muchas las cosas que se necesitan. A mí, todos los datos que usted me pueda dar me muestran hechos, pero a mí lo que más me interesa es cuáles son las posibilidades reales de ir produciendo condiciones para que los hechos que no nos gustan puedan ir siendo cambiados. Diría yo, no me mueven mucho los datos atemorizantes. A mí todos esos datos me preocupan en el sentido de qué me falta a mí por hacer para que esas cosas se puedan mejorar. Y diría yo que las cosas por hacer en el mundo son enormes. Yo le agregaría lo siguiente. Me dijeron, no lo podría asegurar, usted me lo pueda decir, me dijeron delante que hoy día había muerto la hermana Teresa de Calcuta. Exacto. Cuando yo lo supe, pensé, más trabajo todavía en el mundo.
se ha ido una persona que iluminaba, alguien que estos sueños que nosotros tenemos los transformó en hechos reales, alguien, un ser superior que mostró que las cosas reales eran enteramente factibles y posibles. Ese ser que iluminó al mundo, si no está ahora directamente con nosotros, nos da una tarea tremenda y grande. ¿Quién va a ocupar ese sitio? No puede ser. No podemos dejar ese sitio sin que alguien lo tome. Alguien lo tendrá que tomar. Y si entre 100 o 1000 personas o 100.000, todos juntos, podemos tomar ese sitio, hay una tarea muy grande para tomarlo. No sería yo partidario de solamente llorar ahora. Hay una tarea por hacer y quizás entre todos juntos podamos tratar de llenar ese lugar para no sufrir tanto. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? Hermoso lo que usted ha dicho. El Centro de Estudios Públicos emitió un análisis bastante profundo sobre los contenidos de los instrumentos, los libros que reciben los alumnos. Dice, un niño chileno lee en 8 años lo que un escolar alemán en 1 año, o bien resuelve 4 veces menos problemas que los alumnos extranjeros. Y dice este resultado del estudio presentado por CEP, gracias a una propuesta del Ministerio de Educación, que Chile gasta un promedio de $3 por alumno para este ítem, para el ítem de bibliografía, cubriendo entre 2 y 4 libros por niño, los que tienen un costo estimado de 400 pesos. ¿Cuál es su planteamiento respecto Bueno, a esto? primero sobre ese tema, tanto el Ministerio de Educación como otros funcionarios del Ministerio han dado respuesta. Esa respuesta ya existe y yo estoy con ella. Yo agregaría 2 cosas más. Una, que yo prefiero los estudios en que me hacen propuestas de cambio, de solución, que los estudios de denuncia. Es bueno que haya denuncia, pero hay tantos males en el mundo que me los aclaren cada día más, no me hace daño, pero yo preferiría a alguien que iluminara, alguien que dijera cómo se hacen las cosas para que estas condiciones puedan cambiarse. Y yo haría lo segundo, porque sin querer me dio paso a algo que es bueno decir. A nosotros nos tocó la fortuna de ser objetados en cuanto a la propuesta de una escuela de anticipación, diciéndonos, bueno, es una hermosa propuesta educativa, hay escuelas que siguen esta tendencia, pero les falta a ustedes un instrumento masificador de la propuesta, les falta a ustedes un instrumento con el cual los niños puedan aprender. ¿Cómo sería una clase si esta escuela de anticipación existiera en algún lugar? Me podría mostrar con un caso práctico cómo podrían ser las clases, cómo se trabajaría con los niños. Y yo tuve la posibilidad, hay cosas que parecen negativas pero que no lo son. Tuve la suerte de sufrir un accidente de tránsito que me dejó 40 días en cama sin poder ir al trabajo. Pero no tenía otra cosa que hacer que estarme quieto, porque era un problema de huesos quebrados, no, era un asunto de estarse quieto, no tenía ni fiebre ni dolor. O sea, de repente me salieron 40 días sin trabajo para que yo pudiera crear ese instrumento. Y entonces, porque tuve tiempo, los maestros no tienen tiempo para crear instrumentos tan ultra ocupados en el trabajo con los niños. Pero yo tuve esa posibilidad de buena fortuna, de tener 40 días vago para poder trabajar. Entonces pude crear esta guía que se llama esta guía de aprendizaje para la escuela de anticipación, que son un tipo de material, que es una propuesta concreta. Usted puede, cuando las mire, puede que le gusten o le disgusten, pero no son una denuncia, son una respuesta a la denuncia de que sería bueno contar con materiales más adecuados para el aprendizaje de los niños. Nosotros hemos creado hasta el momento 56 de este tipo de materiales, 56 guías de aprendizaje para una escuela de anticipación, que son las que se están empleando aquí en Arica y dentro de un programa que yo venía a ver. O sea, digamos, a la pregunta, mi respuesta es, yo prefiero el camino a las soluciones y para eso
soluciones hemos escrito, hemos elaborado nosotros. Estos últimos años, don Gabriel, se ha cuestionado mucho el nivel de la educación superior, no solo en el plano de las universidades tradicionales, fundamentalmente las universidades privadas. Y hoy se dice que la educación es un negocio. ¿Cuál es su opinión? De nuevo, será porque uno es más viejo que usted, puede ser. Uno aprende a ver que no es que en este momento haya cosas que antes no existieron, que aparecen ahora y que antes no fueron así. Yo diría que en todo tiempo existió la posibilidad de negociar con la educación. Siempre existió esa posibilidad y siempre usted ha podido verla. Pueden ser distintos, unas veces más, otros menos. Sin embargo, aunque parezca un poco molesta mi afirmación, sin embargo, si yo tengo alegría de vivir y me alegra la vida que me tocó, es porque me costó descubrir, pero lo descubrí algún día, que la gente es feliz con la gente que aporta soluciones y no con la gente que solamente denuncia. Y entonces yo diría que en este momento hay muchas fallas en la educación superior. Es bueno tenerlo en claro porque hay ocasiones que nosotros, desde la educación superior, fui profesor de la Universidad Católica durante 30 años, uno siente la tentación desde el nivel en que está de criticar la escuela media o de criticar la escuela básica. Pero cuando aprendí yo que no era bueno ese camino, cuando empecé a mirar la universidad en que yo trabajaba, o cualquier universidad, y sucede que las mismas críticas que usted haría hacia abajo, o si usted mirara en su propia casa, vería que las críticas pueden ser las mismas. Es decir, siempre el problema educativo consistirá, aunque sea vieja la afirmación, pero usted va a tener que aceptarla nomás, porque no hay más, en que la calidad de la educación no exige tanto esta ventaja, esta otra ventaja, que son cosas de mucho valor. Siempre la calidad de la educación dependerá de que usted cuente sí o no con buenos maestros. Y todo lo demás es accesorio si usted cuenta con un maestro. Entonces toda la gran tarea siempre será, si usted quiere tener una buena educación, en que no haya negocio, en que haya un meterse en lo esencial de las cosas, usted trate de ver cómo anda la formación de los maestros, que no es una tarea puramente universitaria. La formación de los maestros se forma en la familia, qué padre estuvo ese maestro, en los amigos, en la escuela, o sea, en el lugar de trabajo. Ahí uno aprende con los demás compañeros y con los niños. Yo vuelvo ya al comienzo. Yo aprendí muchas cosas que le he contado a usted. No sé si yo las soy coherente y soy vivo con ellas, pero desde el punto de vista intelectual al menos, ya aprendí ciertas cosas. Esas cosas las aprendí de grandes maestros, como Alberto Hurtado, y de niños violentos, claros y francos, como los niños de mi Liceo 10, que me dijeron las cosas derechamente y me enseñaron cosas que no sabía. Bueno, don Gabriel, queríamos en primer término agradecerle el tiempo que le hemos quitado a sus pares, a sus colegas, para compartir con la comunidad regional su filosofía de vida, que es extraordinaria, que tiene el caminar tan maravilloso como el padre Alberto Hurtado Cruchaga, lo que nos deja tremendamente complacido y en forma muy particular me siento muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de escucharlo, disfrutar de cada una de sus frases. Y espero que Dios siempre esté a su lado y esa luz que siempre lo ilumina sea esa fruta tan deliciosa para estos jóvenes que están en proceso de formación, que siempre tengamos, como usted, a estos grandes maestros que son los indicados para hacer progresar a este país que necesita tanto de cada uno de estos instrumentos que se llaman usted, yo y todos nosotros. Muchas gracias, que le vaya excelentemente bien. Y una vez más, nuestro saludo afectuoso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos felices en este día de haber compartido con don Gabriel Castillo Insulza, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 1997, que nos ha regalado un par de minutos para compartir con la comunidad regional.
El próximo miércoles nuevamente estaremos con ustedes para escuchar, ojalá, y disfrutar y saborear esta delicia y estas frases tan especiales, tan significativas como la que hemos escuchado a este gran y notable hombre chileno. Gracias, buenas noches y hasta siempre.